¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues ya estamos aquí de nueva cuenta con el pastor Amado López Fuentes de la Iglesia Cristo Rey de Reyes en la Huitapilco, Tlaxcala, ¿verdad? Nos estaba compartiendo en la sesión anterior acerca de qué es lo que Dios ha hecho en su vida, en su ministerio, para que la iglesia pueda prosperar, pueda avanzar. Y nos hablaba de dos aspectos, de tres aspectos. Número uno, no te compares con nadie. No te compares con ningún otro pastor, Dios tiene algo especial para ti. Número dos, depende del Espíritu Santo. Y esa parte yo creo que es importantísima, porque a veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, y no es, dice la Biblia que no es con espada, es ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y la tercera parte, compártenos, pastor. Sí, la tercera cosa que Dios me ha enseñado es que ninguna persona que obedece a Dios fracasa. Ninguna persona. Los resultados de mi obediencia, eso a mí ya no me toca. Le toca a Él. De tal manera que cuando nosotros iniciamos un ministerio, podemos llegar a frustrarnos porque no vemos lo que nosotros queremos ver. Él me ha enseñado en este aspecto que te estoy fundamentalmente es que yo crea en Él, que yo lo ame, lo tema, lo obedezca y que confíe en Él. 5 cosas que para Él son muy importantes. Y Dios se ha empeñado en trabajar en mi vida en esos 5 aspectos. Y me trae afianzando su confianza en mí, que yo confíe en Él, más bien, que yo confíe en Él. Entonces, ninguna persona que fracasa, ninguna persona que obedece a Dios fracasa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. En ningún momento Dios me dice que yo tengo que ver con el resultado de la cosecha. La cosecha, el resultado, de la siembra. La siembra se hace y tú no intervienes en ella. Pones tu granito, le echas agua, pero ¿qué es lo que se lleva allá abajo? El proceso, ahí tú no intervienes. Tú no intervienes en el corazón de las personas, en la mente de las personas. Tú siembras la palabra y hasta dónde va a dar fruto, eso tú lo desconoces. Nos corresponde a nosotros obedecer, sembrar la palabra, y habrá muchas personas que cosechen lo que nosotros sembramos. Y bendito sea el Señor. Y entonces nosotros podemos decir que no hubo mayor prosperidad, pues simplemente aceptó a Cristo, se bautizó, estuvo aquí un tiempito y se fue. Parece que no hubo mayor prosperidad, pero tú no sabes qué Dios hará con esa semilla que tú sembraste. ¿Y cuántos resultados tendrás tú por haber invertido en esa persona el tiempo que invertiste, tus oraciones, tus consejos, todo aquello que Dios te permitió llevar a cabo? Entonces yo creo que el que tengamos muy claro eso, el que yo no me comparo con nadie, dependo del Espíritu Santo. Y si yo obedezco a Dios, sean los resultados que tenga mi ministerio de diferente manera, pero eso no nos debe de importar. Lo que nos debe de importar es qué es lo que Dios piensa. No sé si has leído el libro del hermano Ricardo Rodríguez de Colombia, acerca del Espíritu Santo, adictos a su presencia. Es un libro muy bueno, es su historia ministerial, y él decía que en Colombia, donde él ministra, los diálogos entre los pastores, ¿y tú cuántos miembros tienes en tu iglesia? Pues que 500, ¿y tú? 1000, ¿y tú? 3000, ¿y tú? 5000. O sea, el de 100, del de 500 iba quedándose relegado y se iban con aquellos que tenían una prosperidad muy notable, ¿no? Entonces, ese tipo de criterios es muy común y puede lesionar el corazón de los pastores. No todos tenemos la capacidad ni los planes de Dios, ni en los planes de Dios un ministerio como el del hermano Ricardo Rodríguez, que es extraordinario. Más de 20 años de mantener un avivamiento es muy notable, ¿no? Pero Dios no tiene ese tipo de planes para todos. O sea, no depende de que tú sueñes en grande.
porque los sueños en grande son humanos. Es qué es lo que Dios quiere para tu vida, para qué te diseñó, hacia dónde Él te quiere llevar, cómo es que Él te quiere usar, cuáles son las cosas que Él colocó en ti. De eso sí somos responsables. Entonces, yo espero que esto apoye a alguien, Moisés. Sí, por supuesto, creemos que sí, así es. Todos estos consejos, ¿verdad? De alguien que ya tiene 55 años de ministerio y 21 años aquí en Cristo Rey de Reyes. Sin duda lo que tú comentas de la siembra y la cosecha son principios bíblicos que no fallan. Entonces a veces nosotros pensamos que no está sucediendo nada, pero como tú bien decías, la semilla está germinando y va a producir y va a dar fruto. Y esa parte la puedo ver en la congregación de que hemos avanzado y a lo mejor vemos que no hay crecimiento, pero Dios es el que hace la obra, ¿no? Y de parte de Dios para Cristo, Rey de Reyes, es que todo ese trabajo que han hecho esos 21 años, pastor, no han sido en vano, ¿verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Y como consecuencia de esa siembra que se ha hecho en estos 21 años, viene una cosecha. Eso es algo, como tú lo ejemplificabas, ¿verdad? Que si tú siembras, vas a cosechar. Es un principio, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y yo lo creo, ¿verdad? No solamente para Cristo Rey de Reyes, también para Casa del Padre y para todos aquellos que han estado trabajando incansablemente, pastor. Otra pregunta que te quería yo hacer, tú vienes de un trasfondo bíblico o bautista. ¿Y cuándo es que entras en ese mover del Espíritu Santo, pastor? Sí, efectivamente, yo conocí a Cristo en una iglesia metodista. Y de allí me acerqué a la iglesia bautista, no por decisión personal, sino cuando llegué al instituto bíblico, me guiaron a la iglesia bautista. Y llegando a Guatemala, me guiaron a una iglesia presbiteriana y a otra iglesia de Mundo Unido. Así que anduve en varias denominaciones, ¿no? Pero mi acercamiento a la obra del Espíritu Santo, como ahora lo entiendo, se derivó de un problema que mi esposa tuvo espiritualmente hablando. Entonces yo platiqué con una amiga, exalumna de la misma institución, le decía, fíjate que estoy pasando este problema con Susi, mi esposa. Y ella me dijo, pues yo creo que eso es una opresión espiritual. Porque primero se le hicieron unos test psicológicos por si había algún problema por ahí emocional que estuviese manifestándose, pero no, en los test psicológicos todo salió bien, o sea, normal, como una persona normal. Dice, no, esto es espiritual. ¿Y cómo le hago? Pues hay que liberar. ¿Cómo? Liberar, sí, porque lo que en ella hay es una opresión espiritual. Ah, bueno, pues ayúdenos. Entonces la llevamos con una hermana que ministraba liberación y entonces yo vi el cambio de mi esposa como era a como me la dejaron después. Totalmente diferente. Porque nosotros no entendemos de este lado de la iglesia, digamos bautistas, presbiterianos, metodistas, no entendemos que hay una forma de opresión en el alma del ser humano y que esa opresión espiritual se saca únicamente ordenándole al demonio que se vaya. O sea, en mi esposa había seres espirituales oprimiendo su personalidad, de tal manera que yo te puedo decir que después de eso, totalmente diferente. Yo pasaba con mi esposa llevándola al doctor casi cada semana, que la migraña, que esto, que lo, era un lío. Pero una vez que fue liberada, se acabó eso. Se acabaron los problemas de salud, los problemas emocionales que tenía, cosas así muy, muy fuertes, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo me di cuenta que a mí no me habían enseñado algo, porque yo en el seminario de Guatemala tuve una experiencia con una mujer endemoniada y no sabía qué hacer. Cuando se manifestó el demonio, pues, ¿y ahora qué hago?
yo no tenía en ese momento el entendimiento de la autoridad que tengo ante ellos. Entonces Dios me ayudó a salir del problema, bendito sea el Señor, no salí avergonzado, pero me di cuenta que no tenía yo las herramientas ante un mundo espiritual que nos rodea. Ahora mi ministerio toma muy en cuenta el aspecto espiritual. Y en esta iglesia no solamente se conduce a la persona a la salvación, sino al bautismo del Espíritu Santo, se conduce a la persona a la liberación del alma y a la sanidad emocional. Aquí vienen muchas personas con sus problemas emocionales y así como mi esposa estaba en una posición, después de la administración, en otra, totalmente diferente, libres. Les cambia la cara, les cambia el rostro, sienten que de sus espaldas se les quitó un peso de encima, pueden dormir bien. O sea, cuando una persona está oprimida, por ejemplo, una persona que es malhumorada, gritona, pendenciera, no es él, es el espíritu malo que está en él y que deforma su personalidad. Cuando se quita eso, aparece realmente quién es la persona, porque ya se quitó la influencia espiritual. Qué maravilloso, y yo creo que eso también es parte importante de ese crecimiento, ¿no? El trabajar en esas áreas que nos mencionas. Porque algo que yo he observado últimamente, pastor, es que en muchas iglesias se ha dejado de practicar la liberación o el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces el enemigo pues, ha tomado ventaja. Pero qué importante es esa parte que nos mencionas y que por supuesto aquí en Cristo Rey de Reyes lo llevan a cabo, pastor. Claro. Y que debería de ser en todas las iglesias, porque es el pan de los hijos, ¿no? La liberación. Y por último, pastor, estoy viendo aquí a tu esposa, ¿verdad? Por supuesto juega un papel importantísimo durante todo este ministerio, lo que nos estás comentando. Y sobre todo saber que pues como pastores, como siervos, no podemos funcionar solos. Dios nos diseñó y nos obsequió, nos regaló una ayuda idónea, una mujer que creada por Él, un gran regalo, una bendición. Platícame esa parte del ministerio con tu esposa, pastor. Bueno, tal vez podría comenzar diciéndote que estando en el seminario, pues tenía yo muchas compañeras muy agradables, de varias nacionalidades, y que me parecían pues, personas muy correctas, hijas de Dios, maravillosas, pero yo siempre entendí que mi esposa tenía que ser mexicana. Entonces yo le pedí al Señor y le dije al Señor, Señor, ayúdame tú, porque si yo escojo, puedo cometer una burrada. Ayúdame tú. Y me acuerdo que estando en El Salvador estudiando y pastoreando una iglesia que Dios me permitió iniciar, conocí a una chica preciosísima en la universidad. Y le dije a Dios, Dios, yo me voy a casar con esta, aunque no sea tu voluntad. Fíjate nada más las tonteras que uno puede tener. Un tiempecito le dije, no, Señor, perdóname, no, estoy mal. Guíame a la que tú quieras, no, perdóname. Renuncio a las palabras, ya las dejamos sin efecto. Y entonces esperé en el tiempo de Dios. Yo me convertí a los 20 años y hasta los 32 años me casé. Fueron 12 años. En ese recorrido conocí a quien fue mi mujer, la hermana Susana Real Mendoza, que es o que fue sobrina de la esposa del hermano René Zapata. Entonces yo conocí a mi esposa Susana Real Mendoza porque pues la intimidad muy grande con mis hermanos René y Lucy, ¿no? Yo les debo a ellos, a los hermanos René y Lucy, gran parte de lo que soy en mi ministerio. Yo puedo decir que si estoy en el ministerio, se debe a ellos, porque en momentos en que yo me quise salir, Dios los acercaba a mi vida y los usaba para decirme, no, cálmate, tranquilo. Y así, creo que como en 2 o en 3 ocasiones donde yo ya quise salir del ministerio, ellos llegaron oportunamente. Entonces me casé con Susi, ella era menor que yo, les llevaba yo 11 años. Pero la verdad fue una mujer maravillosa que Dios usó para enriquecer mi vida.
y para enriquecer mi ministerio. Aquí en la iglesia ella se desarrolló muy bien, gran parte de lo que tenemos se debe a ella. Ella era una excelente administradora del dinero. Yo soy un buen administrador, pero ella era excelente. A ella le lucía el dinero. ¿Cómo le hacía a eso? Es un don, yo creo que es un don. Y Dios le permitió, porque yo en un momento le dije, ¿sabes qué? Te doy las finanzas de la iglesia para que tú nos ayudes a administrarlas. Entonces ya no tomaba ella las decisiones, pero ella las administraba. Y vimos un florecimiento, se compraron muchísimas cosas en el tiempo en que ella administró las finanzas. Ella tenía sus alcances, su fe, su visión. Así que mi esposa fue un aporte muy grande para mi vida en lo personal. Como individuo me enriqueció. En mi ministerio se complementó. Ella hacía muchas cosas que yo no podía hacer. Ella tenía sus propias inclinaciones. Su pasión eran los niños y las mujeres. Así que ahí andaba con ellas, con las mujeres y con los niños. Ella tenía una relación con Dios que yo no tenía en los aspectos espirituales. Ella era una mujer visionaria. Dios le mostraba visualmente lo que Dios quería que hiciera, cosa que no es conmigo así. Y le dio proyectos que Dios respaldó, proyectos de mucha lana, y que Dios respaldó para que los lograra. Pero ella me decía, es que, amado, yo veo aquí esto así, 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 así. Por ejemplo, nosotros como iglesia grabamos 2 discos. Un disco, ella creo que participa en 3 canciones. Ella fue autora. Pero ella me decía, mira, amado, es que vienen a mí el concepto, la letra, y oigo la música. Y entonces los muchachos que apoyaban aquí musicalmente, les decían, mira, lo que yo escucho es así, no, así, como tócale ahí, así, con esa nota. Y ahora es con esta nota, así, así. Fíjate cómo se puede preparar una canción de esa manera. No se puede. Pero de alguna forma Dios la usó a ella para darnos esos cantos que en ese disco están grabados. Entonces ella fue un gran aporte y algo que pues tal vez pueda servir, ¿no? Cuando platicábamos ella y yo le dije, ¿sabes qué, Susi? Tú sabes cómo es el ministerio, tú sabes cómo son las ovejas. A mí no me gustaría dejarte. A mí me gustaría que tú te fueras antes que yo. Yo no quisiera dejarte sola. Prefiero mejor yo echarme el peso de caminar sola en la vida a que tú camines sola. Porque yo soy el pastor de la iglesia y yo voy a salir adelante, ¿no? Pero si tú te quedas y yo ya no estoy, ¿cómo se trata en la iglesia? Eso no lo sé. Y yo no quiero exponerte. ¿Qué piensas de eso? Sí. Entonces, frecuentemente le decíamos, Señor, colocamos en tus manos nuestra petición. Si tú quieres llevarte a alguno de los dos, que sea primero Susi y después yo. Que sea primero Susi y después yo. Que sea primero Susi y después yo. Y así estuvimos orando. No todos los días, pero frecuentemente. De tal manera que cuando vino el desenlace, pues se llevó a Susi. ¿Qué es lo que había en mi corazón? Paz, tranquilidad, porque era nuestra petición. Y una cosa que para testimonio a quienes nos pueden escuchar, cuando Susi se enfermó, yo tenía 1,000 pesos en el banco. Y se enfermó y tenía yo que hospitalizarla. Y entonces nos ofrecieron llevarla al hospital del estado. Me habló el director y le dije a Susi, oye Susi, mira, el director del hospital del estado dice que puede mandar una ambulancia por ti y llevarte y que ahí te atienden. ¿Qué piensas tú? Y me dijo, amado, no me dejes. Entonces yo entendí que no quería eso. Entonces le di las gracias, doctor, muchas gracias por su ofrecimiento, pero prefiero llevarla a un hospital privado. Y ya colgué.
Y entonces me pregunta, ¿y el dinero? Ah, le digo, eso yo no lo sé. Yo tengo a mi padre y él es el que se encarga de eso. Así que si te tengo que llevar al hospital, yo te llevo al hospital. Y que el dinero dependerá de él. Y entonces ingresé a SUSI a la 1:30 de la mañana del jueves, en el Hospital Humanitas de aquí abajo, de Tlaxcala. Al otro día, a las 8:30 de la noche, había fallecido. Menos de 48 horas. Y el cuento salió como en 90,000 pesos. Y yo tenía 1,000 pesos en el banco. Pero ¿cuál era mi confianza? ¿Te acuerdas que te dije que Dios espera de nosotros la fe, el amor a Dios, el temor de Dios, la obediencia y la confianza? Señor, es asunto tuyo. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, es asunto tuyo. ¿Cómo salimos de esto? Tú sabrás. Y fíjate que Susi falleció el viernes a las 8:30. El miércoles siguiente yo ya tenía todo el dinero que había cobrado el hospital. Tenía todo el dinero porque llegaban hermanos, hermano, aquí tienes para apoyarte, aquí tienes hermano, aquí tienes hermano, aquí tienes hermano, aquí tienes hermano, aquí tienes hermano. La ofrenda más pequeña fue de 50 pesos y la ofrenda más grande fue de 50,000 pesos. Gracias a esas ofrendas se pudo enfrentar el compromiso tan grande. Y fíjate que después que ya se había alcanzado la cantidad, seguía llegando ofrenda. Y le decía, hermano, ya todos los gastos están cubiertos, ya no hay necesidad. No, hermano, ya fue destinado para algo de servir. Ah, no, de que sirve, sirve, pero ya no hay necesidad. Y entonces yo creo que he de haber recibido como unos 130,000 pesos. Fíjate. Teniendo nada más 1,000 pesos, pero la confianza en Dios. Pero un padre que es dueño de la plata y del oro. Bien, pues qué maravilloso testimonio, lástima del tiempo, pero él es nuestro pastor, amigo, Amado López Fuentes, de la Iglesia Cristo Rey de Reyes, en Ahuitapilco, Tlaxcala. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Hasta pronto.